es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora te invito a que nos pongamos en pie, hermanos, y en lo que nos ponemos en pie va a buscar el libro de Hebreos. Váyase de atrás para adelante mucho más rápido, de atrás para adelante. Hebreos capítulo 11, vamos a dar lectura del versículo 23 al versículo 28, hermanos. Hebreos capítulo 11. Cuando lo tenga me da un amén. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por mostrarnos tus maravillas, Padre. Gracias por las bendiciones que tú nos das y por las provisiones que haces llegar a nuestra vida. Ahora, en el contexto que vamos a hablar a tu pueblo, Padre, oramos para que esa bendición esté en su corazón y la preparación también espiritual esté con cada uno de ellos, llevándonos a través de la ilustración de tu palabra y la demostración a través de lo que tu Santo Espíritu pone en cada uno de nosotros. Pues en Cristo Jesús a ti te hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 11, damos lectura al versículo 23, nos dice: por la fe Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira, viendo al invisible. Diga, viendo al invisible, hermanos. El versículo 28 nos dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocases a ellos. Vamos a leer el 29 para terminar. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la cantidad de mensajes, la cantidad de pensamientos que tu Espíritu Santo está haciendo llegar a nuestros seres. Sabemos que tú obras grande y maravillosamente dándonos el entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes ahora a nuestros hermanos, a todos y cada uno de los que vamos a participar de esta palabra, poder llegar al contexto de la unificación de tu Santo Espíritu conforme a la palabra que llegue a nuestras vidas, y podamos en alguna manera corregir situaciones difíciles que a veces nos acontecen. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pues ha llegado un momento tan especial, un momento tan maravilloso, de poder hablar de este hombre llamado Moisés. Pues viendo las situaciones de la vida de Moisés, estuvo caracterizada prácticamente por circunstancias inciertas. Este hombre nació en Egipto en un momento en el cual el aumento de la población venía en crecimiento y era considerado tantos que andaban por todos lados, que había llegado a una amenaza a las vidas de todos y cada uno. Pues podemos ver cómo el acontecimiento hace que este hombre llamado Faraón, el cual esclavizó a todo un pueblo y ordenó asesinar a todos los niños por temor. Pues me gustaría, para que usted pueda ver el contexto, váyase al libro de Éxodo, busque Éxodo capítulo 1, versículo 22.
Nos dice la palabra de Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserva la vida. Pues había llegado a oído de Faraón situaciones, y el temor de él era el conocimiento de un Mesías que habría de venir. Por tanto, él, en sus decisiones, como a veces muchos de nosotros que tomamos nuestras decisiones y no las decisiones de Dios, nos damos cuenta que en momento estamos muy equivocados. Y no solo equivocados, sino que en momento estamos alejados de la verdad de Dios. Pues yo quiero decirle que el sermón se le ha titulado Frente a lo desconocido. ¿Cuándo han estado frente a lo desconocido? Miren, yo me he dado gusto estando frente a lo desconocido. Cuando he viajado a países, me he dado una gran desperdida, hermano. Pero yo no le digo que me he perdido, sino que digo que ando conociendo. Pero estoy frente a lo desconocido. Cuando usted le pone en una situación que usted no está acostumbrado a hacer, usted está frente a lo desconocido. Cuando llegamos a la palabra de Dios, estamos frente a lo desconocido, porque esto no es revelación a hombres, sino revelación al Espíritu. Pues en esa situación estaba Moisés. No olviden que la trayectoria de Moisés se basa en los 40 años en Egipto, 40 en el desierto, y llega a Egipto nuevamente otros 40 años. Pero él tuvo que huir de ese lugar que le había dado acogida. Él posteriormente había sido entregado por sus padres. ¿Por qué? Ellos buscaron una manera de cómo protegerlo. Y esa protección lleva a su familia a que lo escondiera. Váyase ahí a Éxodo capítulo 2. Versículo 1 nos dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un arrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Hermanos, como el rey había dado ese edicto de matar a todos los niños, él no quería que sobreviviera, pero ni aún uno. Y la palabra de Dios en su contexto nos da pauta para que nosotros en momento podamos entender y podamos ver lo bello y maravilloso que es el Señor. ¿Por qué? Mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 15, y dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hijo, matadlo. Le estaban dando una orden. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. ¿A quiénes temieron a Dios, hermanas? ¿Quiénes? Eso es sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque el dador de la vida es Jehová el Todopoderoso, hermanos. Y esta palabra usted va a ver cómo las bendiciones vienen cuando usted empieza a temer a Dios, a respetar todo el contexto de Dios, a respetar la vida del prójimo. La palabra dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué vida preservaron, hermano? Digan: todas. La de las niñas,
la de los niños. Mas la palabra dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Miren, las hijas de Dios, las hebreas, las escogidas, eran tan fuertes que en todo lo que iban a llamar la partera, ya el niño estaba afuera solo esperando que ella hicieran lo demás, que era el corte de umbilical y el amarre y tenerlo listo. Y ellas reconocieron eso. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Bien. A veces nosotros nos han mandado a hacer una cosa que sabemos que va contra los principios de Dios. Le voy a decir algo, piénselo 2 veces, hermano. No se debe llevar. Analice las situaciones, porque estas mujeres estaban obrando con mucha sabiduría. Vamos a leer el 20 otra vez, porque nos dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. El temor a Dios hace prosperar las cosas en nuestra vida. Si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios y Él os dará abundantemente. La palabra de Dios nos está mostrando que prosperó la vida de las familias de cada una de estas mujeres. Mas Faraón no estaba contento. El versículo 22 nos dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. ¿Qué es lo que hizo? Mandó nuevamente su edicto. Hay cosas que hay que aprender a hacerlas conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y esta era una decisión diferente y bien difícil para estas mujeres. ¿Saben que se están jugando la vida de estas mujeres? Ellas estaban: bueno, me pueden matar por lo que estoy haciendo, pero ¿saben qué? Donde está la mano poderosa de Dios no hay muerte, si Él no lo permite, hermanos. Y esto es la palabra de Dios cuando nos está enseñando que hay cosas a las cuales nosotros vamos a tener que hacerle frente. Por eso se llama frente a lo desconocido. Estas mujeres estaban experimentando algo así como ahora estaba experimentando este hombre llamado Moisés, una situación difícil en su vida. La palabra de Dios nos dice: por la fe. ¿Por qué cosa fue? Por la fe, hermanos. No sé cuántos días llevamos ya predicando de la fe. No sé cuántos están entendiendo la palabra de Dios. Pero nos dice: por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Este hombre, cuando nació, lo habían visto tan precioso. ¿Y sabe qué significa hermoso? Significa favorecido. Todas madres, cuando ven nacer a sus hijos, hombre, a mí no me olvida ese semblante, ese gozo de la madre. Ella está tan feliz con lo que Dios le ha dado. Lo ven tan hermoso, tan hermosa, y la niña ahí chiquitita que ni sabe que es la mamá, pues. Solo la mamá sabe que es su hija. Pero cuando la madre habla, la niña la reconoce. Por medio de su olor, la niña la reconoce. ¿No se han dado cuenta que los niños lo carga alguien que no conoce? Y pueden tener 1 mes o días y lo carga alguien que no conoce y no le gusta. Empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pasan 3 años y el bicho llorando todavía. Y solo siente que el olor de la mamá o la voz de la mamá y se calla. Y estos padres, viendo la situación, viendo el momento, tratando de cuidar a este niño debido al edicto que se había mandado, debido a la situación de vida que era más bien de muerte, buscaron en qué manera poder ocultarlo o poder esconderlo, y encontraron una forma. ¿Saben por qué? Díganle al que está a su lado: Dios te da la salida.
Siempre nos la ha dado, hermanos. Por eso dicen que a cualquier situación Cristo es la solución. Pero ¿qué tanto lo creemos? ¿Qué tanto es nuestra fe? Porque vamos a ver a este hombre en algunos momentos en comparación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque vino a salvar a un pueblo, vino a sacar a un pueblo de la esclavitud, vino a abrir el mar rojo, a hacer que el pueblo pasara en tierra seca cuando otros no pudieron pasar. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que aún así habían atentado contra su vida desde pequeño. Y él, estando ahí en Egipto, tuvo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio al ver cómo maltrataban al pueblo de Dios. Y le voy a decir que lo que llevamos en la sangre siempre permanecerá en nuestra sangre. Él era hebreo, no era egipcio. Y había un momento en que iba a ser llamado por Dios, porque usted lo puede ver manifestado allí en la zarza. Váyase a Éxodo 3, versículo 2. Nos dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Él miró y vio. Ese era el llamado que Dios tenía ya para él. ¿Cómo es la forma como Dios nos va a hacer llegar a cada uno de nosotros? No la sabemos. Pero sí les digo yo que aquí hay personas que Dios le ha hecho llegar estando en el hospital, otros ya casi muriéndose, otros bien enfermos, otros entendieron el propósito de Dios de llegar a los pies de Dios. Pero ¿qué sucede? Moisés llega a los pies de Dios después de haber cometido un asesinato, haber huido a ir a trabajar allá al desierto, cuidando animales, siendo pastor. Y en todo esto es que se manifiesta el poder de Dios delante de él. Y el poder de Dios se manifiesta delante de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Él sabe en qué momento nos va a llamar. Y la palabra de Dios en el contexto, cuando nos está mostrando las ejemplificaciones del verso de Dios, nos dice claramente lo que estos padres, miren, ¿qué no dan las madres por sus hijos? Yo le pregunto, si usted sabe que le van a matar a su hijo, ¿qué hace usted? Ay, no, vamos, cambiémosle de ciudad, cambiémosle de país, de lugar o de pueblo, vivamos debajo del mar si es posible. ¿Por qué? Porque uno aprecia y preserva lo que Dios nos da, que es la vida. Y esta madre, en su preocupación y en su aflicción, vieron a este niño tan hermoso, este niño que había sido favorecido entre todo lo que ahí estaba, este niño que Dios le había dado una oportunidad de nacer en un momento que había un conflicto, de nacer en un momento que sabía que hasta su vida corría peligro. Dios le había dado la oportunidad. ¿Cuántos nacieron en el tiempo de la guerra? Dios le dio la oportunidad. ¿Cuántos nacieron en momentos difíciles en el hogar? Los hijos por lo menos ni saben los momentos difíciles que muchos padres pasan en los hogares. Ellos saben que quieren comer y quieren comer y quieren comer. Ahí el papá que vea cómo hace para que coma. Yo les digo, hermano, no se estén preocupando para que coma. Suficiente grama y hierba hay por todos lados. Que aprendan a comer lo que usted les ponga en la mesa. ¿Por qué? Porque los sacrificios que a veces estamos haciendo no son remunerados por nuestros hijos. El que remunera los sacrificios que hacemos se llama Jehová Dios Todopoderoso. Y nosotros estamos preocupados más por nuestros hijos que por Dios. Debemos de ser al revés, preocupémonos más por Dios que por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por los dos. Alguna mamá, ay, ¿cómo va a creer pastor si a Dios no lo veo? Pero tampoco veía la bendición que hoy tienes. Y esa misma bendición te la ha dado el Todopoderoso. Ese hijo o hija que tú tienes te la ha dado el Todopoderoso. Y esos 22 hijos que también tienes te la ha dado el Todopoderoso. Y ese plato que pones sobre tu mesa te la ha dado el Todopoderoso. Eso no lo diste. Pero eso sí lo hace el Señor. Porque Él no desampara a sus hijos.
Y así como no desamparó a Moisés, le permitió nacer en un momento en el cual el edicto de muerte estaba. Pero ¿sabe qué? El que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová, Dios mío, Todopoderoso. Él es el que te va a proteger, no es nadie más. ¿Cuántos hombres grandes de la Biblia buscaron la protección de Dios? Diga David. Ahí está. ¿De qué no lo protegió Dios? Mire a un Moisés. Mire a José. Mire a Abraham. ¿Sabe qué difícil que usted llega a una ciudad con su esposa, su mujer? Y como la mujer es súper guapísima, ya se la están viendo y aún el rey. Solo imagínense. ¿Y qué puede hacer usted si el rey la está viendo? Si él solo tiene que decir a los soldados, miren, denle matacán a qué. Y le queda a la señora. Pero aún así Dios estaba protegiendo a cada uno de estos grandes hombres de la Biblia. Y le voy a decir, también nos está protegiendo a cada uno de nosotros, aunque nos veamos pequeños, porque para lo que Dios es pequeño, para los hombres es pequeño, para Dios es grande, hermano. Y eso es lo que hace el Señor. La palabra de Dios en el contexto de la Biblia, cuando nos dice el versículo 24, por la fe nuevamente, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren, según los conocimientos teológicos, manifiestan de que él fue puesto en una canasta y en el río, y fue encontrado por esta familia de Faraón, la hija, y ella lo adoptó, lo llevó, lo tomaron, lo llevaron al reino. Y él ahí estuvo viviendo como rey. Miren cómo Dios lo hace vivir a uno después de no tener nada, tenerlo todo. Pero nuestra aflicción es cuando no tenemos nada. Cuando no tenemos nada, creemos en Dios, buscamos a Dios, le oramos a Dios. Cuando lo tenemos todo, nos acordamos de Galería, nos acordamos de Metrocentro, nos acordamos de la Multiplaza, de Gran Vía, todo eso. Pero la palabra de Dios nos quiere que nosotros podamos encarrilarnos, porque cuando dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él no quería llamarse de esa manera. ¿Por qué? Porque él tenía otros pensamientos, y cuando uno sabe sus raíces, era del linaje, hermanos, de la misma linaje de Cristo, de Abraham y de todos estos. Cuando uno sabe sus raíces, a veces uno duda qué voy a hacer. Pero Dios, como en su omnisciencia, ya lo tiene todo fríamente calculado. Y esto no es el Chavo del 8, hermano. Este es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Por eso que vemos a este niño frente a lo desconocido, creciendo en un hogar ante alguna gente que nada tenían que ver. Pero quiero que le diga algo. Por muchos padres que a veces están preocupados que si les pasa algo a usted y que si me pasa algo a mí, que no sé qué. Mire, hermano, el que tiene a usted y a su familia como está es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que lo tiene a usted así como está. Y si a usted le pasa algo, deje todo en las manos de Dios, que Él sabe qué hacer. Pero nuestra preocupación es, ay, ¿cómo va a estar mi familia? Miren, hermano, yo tengo familia también, pero yo a todos los pongo en la mano de Dios. Sin Cristo nada sois. Él va a poder hacer mucho más de lo que no voy a hacer yo. Y se oye duro, hombre, qué pastor, con qué corazón, con el corazón que Cristo me ha dado, hermano. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo puede hacer en mí. Y es la misma confianza que yo quiero que usted tenga también, y aprenda de que lo que Dios puede hacer en su vida no lo va a poder hacer ni el rey de ningún pueblo, ni el presidente de ningún país. ¿Por qué? Porque Él es rey sobre reyes y presidente sobre presidente. No hay hombres. Y la palabra de Dios lo muestra. Si le va a dar el aplauso, déselo con ganas, que no es para mí. Si fuera para mí, con todo, pero no es mío, es de Dios, es
dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos se han vendido por una nada? Él escogió mejor ser maltratado. Mire la figura de Cristo. Usted se da cuenta que Cristo estuvo en las mismas condiciones. El ser maltratado por el pueblo. ¿Por qué? Porque después de la tormenta viene la calma, hermanos. Y esa es la confianza que la palabra de Dios quiere infundir en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios nos quiere mostrar con claridad lo que este hombre llamado Moisés, cuando había pecado, él había rehusado a la responsabilidad de estar en el gozo de comer buena comida. Miren, ¿saben lo que está en la casa de un rey? Si usted no quiere, alguien come y se lo pone solo en la boca para que usted lo trague. Eso es estar en la casa de un rey. Miren, come lo que quiera. Le sirven lo que usted pide. Hombre, y él, miren, rehusó eso. ¿Cuánto rehusarían una buena comida? Ay, Dios, no, mira qué rico se ve eso. ¿Qué es lo que te gusta? Porque siempre el enemigo nos agarra por donde nos gusta. Nos enseña, hombre, te vas a perder esta delicadeza, esto es lo mejor que te estoy dando. Moisés tenía un pensamiento: yo soy israelita. Y el pensamiento estaba en Jehová Dios Todopoderoso. Si nosotros vemos el momento después de su ida, empieza a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque su trabajo, al no estar en la tierra de Egipto, su trabajo era de pastor, diga pastor. Ya empezaba su camino. ¿Por qué? Porque por algo nos va llevando Dios, para que podamos ir entendiendo. Hermana, a veces usted empieza a pasar una cosa y le viene otra, y le viene otra, y usted cree que ya la cosa va mejorando y le viene peor otra. A los hermanos igual. Siéntese un día, medite, pregúntele: Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque algo quiere Dios contigo. Algo Dios quiere hacer en tu vida. Y la palabra de Dios lo manifiesta con todo gozo. ¿Por qué? Porque esta palabra está mostrando con convicción y con claridad cuando nos dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y usted se va a dar cuenta que hay veces cosas en su vida que usted siente que la han dejado aparte. Eso lo puede haber hecho el hombre, pero Dios no nos deja aparte. Siempre está pendiente de nosotros. Mas la palabra dice en el versículo 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, ponga su mirada en lo alto. Estamos acostumbrados a ver las cosas que hay en la tierra y no vemos las cosas que Dios tiene en los cielos. Y las cosas que Dios tiene en los cielos es mucho más grande. Y cuando la palabra está hablando del vituperio de Cristo, aquí nos está mostrando lo que Moisés sufrió por Cristo, en el sentido de que se identificó con el pueblo del Mesías. El versículo arriba lo dice: prefirió sufrir con ellos. Cristo prefirió sufrir con su pueblo. Por tanto, usted está viendo las similitudes, las comparaciones de un hombre que iba a salvar una nación. Cristo salvó el mundo, hermanos. Y podemos ver claramente cómo la palabra de Dios nos enseña que teniendo mayores riquezas, el vituperio de Cristo le favoreció más a él. Prefirió mejor hacer las cosas que le agradaban a Dios. ¿Sabe lo difícil que es hacer lo que le agrada a Dios? ¿Alguien me puede decir qué piensa
qué difícil es agradar a Dios. ¿Alguien puede decir algo? Miren que ni eso podemos contestar. ¿Saben por qué? Porque el mundo siempre busca una manera en cómo envolvernos y en cómo hacernos ver que la cosa del mundo es mejor que la cosa que Dios tiene. Pero ni Satanás pudo envolver a Jesucristo cuando lo tentó las veces que los hizo. Le mostró todo, le enseñó esto, le subió al pináculo, lo llevó al desierto. ¿No saben qué? Cristo sabía lo que Dios tenía para él. Y yo quiero que usted sepa que Dios también tiene algo para cada uno de nosotros, hermanos. Para todos. Dios no nos ha abandonado. Ahí está a nuestro lado. Está gozándose con nosotros. Está en nuestro sufrimiento, en nuestras enfermedades, en nuestros delirios, en nuestras grandezas. Cuando usted se sienta muy grande, bájese. Mire, mucha gente me dice, mire, ¿y cómo es la temperatura ahí arriba? Yo les digo, yo no he estado en los cielos, aquí estoy en la tierra todavía. Lo mismo que usted está sintiendo, lo estoy sintiendo yo. No, si a eso no me refiero, pues es que por tu tamaño, si es lo mismo. La atmósfera que está rodeándole a ellos, me rodean a mí también. Pero es una manera de broma de las personas. Pero yo creo que usted también pueda tomar, así como este hombre llamado Moisés decidió sufrir por las cosas de Dios, usted también sufra por las cosas de Cristo. ¿Saben por qué? Porque hay un galardón grande para todos el que sufre por Cristo, hermano. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Sufrió. Usted tiene que sufrir por las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque esas cosas le van a traer vida, le van a restaurar, le van a levantar. Usted claramente, cuando la palabra de Dios lo muestra, aquí cuando nos está diciendo que mejor retiró por las mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Miren, no le estoy hablando de cositas, le estoy hablando de cuando usted oye tesoros. ¿Qué riquezas no había? Si este era el momento en el cual estaba el imperio egipcio en su pleno apogeo. Más la palabra dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, nuestro galardón se llama Jesucristo, hermano. El galardón de él la tenía puesta sobre Jehová Dios. Y la palabra de Dios lo comprueba y lo muestra, nos enseña con claridad cómo él estaba viendo esa gloria del Mesías, ese Cristo que habría de venir, cómo era ese ejemplo ante el pueblo de Dios Israel. Mas la palabra dice en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ay, ay, ay. Se sostuvo como que, hermano, viendo al invisible. Y esta palabra yo creo que le llame la atención a usted. ¿Por qué? Porque él no se confió de todo lo que los judíos, de los griegos le querían dar. Él estaba viendo lo que los ojos no podían ver. Y si usted lo ve, la palabra lo menciona en los versículos anteriores. Allá el versículo 23 habla claramente, por la fe. El 24 nos dice nuevamente, por la fe. ¿Sabe qué significa? Que por la fe yo puedo ver lo que los ojos no ven. Por la fe yo puedo recibir lo que no he tenido. Por la fe puedo levantarme de donde no me he levantado. Por la fe puedo estar donde no he estado. Por la fe puedo hacer las cosas que no puedo hacer en el hombre. Porque por la fe vino la palabra de Dios a nuestra vida. Gloria sea al Señor. Por la fe. Si usted tiene fe, hermano, ya se le hizo lo que usted está esperando. No dije que ya lo recibió, lo que usted está esperando. Ya se le hizo. Por la fe. Y la palabra lo muestra grande y claramente, porque por
temiendo la ira del rey. Hermanos, ¿se acuerdan que leímos allá en Éxodo? Las parteras. ¿Sabe qué tuvieron esas parteras? Fe en Jehová Dios. Reconocieron el temor a Dios. Eso se llama fe. Por eso se multiplicaron todo en sus familias. Y hoy usted lo puede ver a través de la palabra de Dios, que nos está mostrando con toda claridad. Por la fe, conforme nos dice el versículo 27, este hombre dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción. La convicción es lo invisible. Usted no ve eso, pero está convencido de que ahí está. Miren, yo les digo, y no me pasa a mí, salgo a correr a las 4:10, 4:15 de la mañana, y de repente voy corriendo y me pareció ver algo así metido, y cuando miro no hay nada. Pero ¿sabe qué yo sé que es? La fe de mi oración, de que ahí van cuidando. Así lo pienso yo. Usted no lo crea, no lo crea. Si yo no le estoy hablando para que usted me crea, a mí créale a la palabra de Dios. He ido a lugares el cual muchos por temores no llegan, pero voy por la fe en Cristo Jesús, porque voy a hablar la palabra de Dios. A ver, ¿quién gano para Cristo? Que me proteja a Él, el invisible. Si siempre recuerdo este pasaje que oí de una mujer llegando ahí por no sé cuándo conocen la colonia Málaga. Ahí es difícil la vida. Y la mujer vivía, no sé si en el tercer o cuarto piso del edificio. Y ella llegando tipo 3 de la mañana de su trabajo. Había unos hombres, eran como 4 o 5 hombres ahí. Y ella los vio. Y ella, bueno, se puso en la mano del Señor, que mi Dios Todopoderoso me lleve. Y ella pasó entre ellos y subió a su apartamento. Al siguiente día que bajan para ir a su trabajo, estaba la policía investigando porque habían violado y asesinado a alguien por ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando ella bajó, estaban 2 de los hombres que estaban esa noche ahí, que ella los vio. Y la llaman y le preguntan, mira, ¿y qué te preguntaron? No, nada. Pero ella ni cuenta se dio y ella le dice, mire, ¿por qué me preguntan? No es que nosotros éramos cuando usted venía subiendo. Ah, pero ¿y por qué no me hicieron nada a mí? Es que vimos que con usted iban como 5 hombres bien grandes como usted. ¿Quiénes lo vieron? Ella no lo vio, ellos. Porque ese es lo invisible. Lo que Dios hace manifestar a lo que Él quiere. Si es para protección, lo va a ver el que quiera atentar contra ti. ¿Por qué? Porque así es el poder de Dios y la palabra lo manifiesta con toda claridad. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué significa? Él dijo, pues me marcho y me voy. Miren, a pesar de que lo había recibido en ese hogar, pero había un propósito de Dios en la vida de este hombre llamado Moisés. Y el propósito de Dios se manifiesta en la salvación de su pueblo. Por tanto, cuando la palabra de Dios lo enseña, nos hace a nosotros poder ver con claridad. Él pasó tiempo ahí, pero ya era el momento. Que nos dice el versículo 28, hermanos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y esta palabra de la fe nos enseña mucho. Si usted quiere conocer un poco más cuando habla de la Pascua, váyase allá al libro de Éxodo, capítulo 12. Le va a dar una gran enseñanza. Era una fiesta judía que se celebraba.
Y cuando habla de la aspersión era cuando se hacían los sacrificios de los animales para toda la persona en la remisión de sus pecados. El sacerdote sacrificaba el animal y antes de ponerlo en el holocausto sacaban de la sangre y la esparcían sobre el animal y sobre las personas en significación de que sus pecados eran perdonados, pero más bien eran tapados, porque todos los pecados fueron perdonados con la muerte de Jesús. Y eso es lo que estaba manifestando este contexto. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 29 que por la fe pasaron el mar rojo. ¿Qué fue lo que pasaron, hermanos? Digan, pasaron sus problemas. Y quiere que le diga algo. Aprenda, porque yo lo acabo de aprender en el Espíritu. Dios ahoga nuestros problemas. Ahogó a todos los egipcios. ¿Y sabe qué? No solo lo ahoga, sino que pone una barrera impenetrable entre tu problema y que tu problema llegue a ti nuevamente. ¿Por qué? Porque los egipcios representaban un problema para los israelitas. Y la palabra en su contexto nos dice, porque por la fe pasaron el mar rojo como por tierra. ¿Cómo pasaron, hermano? Como que si no había nada. ¿Se imagina usted? Miren, yo no sé cuánto han tenido que pasar por lugar que usted sabe que le pueden dar en la nuca, ¿no? O los que viven en lugares que usted sabe que si no está puso ahí, se lo levantan. Yo le quiero decir algo. Conforme estoy aprendiendo en la palabra de Dios, todo es por fe y para fe. Si usted tiene fe, serán las cosas. La palabra cuando dice que pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los griegos hacer lo mismo, fueron ahogados. Él va a darle un fin a tu problema un día. Va a darle un fin a tus enfermedades un día. Nos va a dar un fin a nosotros también un día. Un día vamos a morir. Pero ese fin es el fin sobre la tierra. No es el fin sobre el reino de Dios. ¿Por qué? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso éramos nosotros. Moisés lo que hizo fue un papel de Cristo a buscar y a salvar lo que se estaban usando como abuso. A todos aquellos que habían sido apartados y estaban en esclavitud, Él por medio de la poderosa mano de Dios pudo lograr pasar el mar rojo con todos y cada uno de ellos, hermanos. Yo quiero que usted se convenza de que no hay cosas que Dios no pueda hacer. Si abrió el mar rojo, va a abrir su problema. Si abrió el mar rojo, va a levantarla de su enfermedad. Ay, pastores, que el doctor me ha dicho. Ese es el doctor, no es Jehová Dios, hermanos. Dios dice otra cosa. Y esa cosa es que yo sano a todo aquel que me busca. No es el doctor. ¿Por qué? Porque si pasó el pueblo por el mar rojo, ¿qué era el mar rojo? Se dicen que eran no sé cuántos metros de altura del agua. Hermano, si Él tuvo poder para abrir el mar y que pasaran por tierra seca, tiene el poder para levantarlo a usted de lo que usted esté pasando. ¿Por qué? Él es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Dios Todopoderoso. Es el restaurador. Es el que nos alimenta. Es el que nos fortalece. Por tanto, cuando nosotros entendemos que debemos de hacerle frente a lo desconocido, nos damos cuenta que nos enfrentamos a los poderes de Dios en Cristo Jesús en nuestra vida. Hermanos, el que tiene oídos para oír, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias porque sabemos que tú todo lo haces posible, Señor. Y gracias por la palabra que has puesto en nuestro corazón.
corazón. En Cristo Jesús, aquí hemos orado. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.